Somos estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Nuestra asignatura es Hormigón 1 y el docente a cargo el ingeniero Byron Patricio Vaque Camposano. Nuestro tema a hablar es el Código de Diseño y Especificación ASI Normal NEC 15. Somos el grupo número 3 y los integrantes son Albia William Alfredo, Lucas Menéndez Mayeli Monserrate, Vázquez Figueroa Rona y Joel, Villegas Mendoza John Christopher, Zavala Vaque Melanie Sofía. El hormigón armado. El hormigón armado se utiliza en estructuras que requieren una alta resistencia a la tracción y es una mezcla de dos materiales, hormigón y acero. El hormigón armado también es un material que se utiliza en estructuras o en construcciones de puentes y carreteras. Es uno de los materiales más económicos y duraderos disponibles. El hormigón es un material compresivo que no transmite tensiones, por lo tanto el acero es resistente tanto a la tensión como a la comprensión. Por sus propiedades, este tipo de hormigón es muy utilizado para la construcción de estructuras y cimentaciones, en el sentido de estructuras portantes, edificaciones y estructuras. Código de diseño y especificaciones, código ASI. Este código proporciona los requisitos mínimos para el diseño y la construcción de elementos de hormigón estructural de cualquier estructura construida, según los requisitos de la Ordenanza General de Construcción legalmente adoptada, de la cual este código forma parte. En áreas en donde no se cuente con una ordenanza de construcción legalmente adoptada, este código define las disposiciones mínimas aceptadas en la práctica del diseño y de la construcción. Este código no controla el diseño e instalación de las porciones de pilotes de hormigón, pilas excavadas y cajones de fundación que quedan enterrados en el suelo. Excepto para estructuras ubicadas en regiones de elevado riesgo sísmico o a las que se les ha asignado un comportamiento o categoría de diseño sísmico alto. En la sección 21.8.4 se puede ver los requisitos para pilotes de hormigón, pilas excavadas y cajones de fundación en estructuras ubicadas en regiones de elevado riesgo sísmico o a las que se les ha asignado comportamiento o categoría de diseño sísmico. Fuerzas pertenecientes. Las columnas que soportan elementos rígidos discontinuos como muros o cerchas pueden desarrollar una respuesta inelástica considerable. Por lo tanto, se requiere que estas columnas tengan armadura transversal especial en toda su longitud. Esto comprende a todas las columnas bajo el nivel en el cual el elemento rígido ha sido discontinuado, a menos que las fuerzas mayoradas correspondientes a los efectos sísmicos sean bajas. A continuación tenemos un ejemplo de una armadura transversal en columna. Dice, las trabas consecutivas que enlazan la misma barra longitudinal deben tener sus ganchos de 90 grados en lados opuestos de la columna. Dice que la extensión debe ser de 6 y tiene que estar mayor o igual a 75 milímetros, en tanto que X no debe exceder de los 350 milímetros. Tenemos la resistencia de corte. La fuerza de corte de diseño VE se debe determinar considerando los máximos esfuerzos que se puedan generar en las caras de los nudos en cada extremo del elemento. Esta fuerza se debe determinar usando la resistencia a flexión máximas probables, MPR, del elemento, correspondientes al rango de cargas axiales mayoradas que actúan en él. No es necesario que las fuerzas de corte en el elemento sean mayores en aquellas determinadas a partir de la resistencia de los nudos, basada en el momento máximo probable de los elementos transversales que confluyen en el nudo. Dice que en ningún caso VE debe ser menor que el corte mayorado determinado a partir del análisis de la estructura. El valor MPR en la figura, que vamos a mostrar a continuación, puede calcularse a partir de la resistencia a flexión del elemento en el nudo viga-columna. Tenemos aquí que para vigas principales el VE va a ser igual al MPRL más el MPR2, que son los valores que tenemos a los costados de nuestra figura. Todo eso se lo divide para la longitud. Y esto va más o menos W, que es la carga gravitacional de diseño, dividido para 2. Y para las columnas VE, el MPR más MPR2 dividido para H.
Y asimismo, la resistencia a momento positivo en la carga del nudo dice que no debe ser menor que la mitad de la resistencia a momento negativo proporcionada en esa misma carga. Y del mismo modo, la resistencia a momento negativo o positivo en cualquier sección a lo largo de la longitud del elemento no debe ser menor de un cuarto a la resistencia máxima a momento proporcionada en la cara de cualquiera de los nudos. Diseño y especificación de un muro de hormigón armado según el código ASI y la norma NEC 15. Los muros de hormigones armados están compuestos por agregados pétreos como la arena y el ripio. También cuentan con cemento y agua. Esto lleva un proceso de revoltura. También tiene un tipo de armadura de acero que se encuentra en la parte interior. Aparte de eso, también se le puede poner mallas o barras verticales u horizontales de acero. La disposición de esta sección se aplica a muros estructurales especiales de hormigón armado y vigas de acoplamiento que forman parte del sistema de resistencia de fuerza sísmica. ¿Qué quiere decir? Este tipo de hormigón armado lleva una cuantía de armadura que no debe ser menor a 0,0025. ¿Qué quiere decir cuantía de armadura? Que es la relación entre el área de acero respecto al área bruta de hormigón. En caso de que exista un cierto exceso, a este se le permite reducir la armadura, especialmente en muros estructurales. Estos no deben exceder a 450 milímetros. Tenemos también lo que es la fuerza de diseño. Los cortes que están en la fuerza de diseño para muros estructurales se obtienen mediante un análisis para lo que es la carga lateral y los factores de las cargas apropiadas. A esto también se le debe considerar la posibilidad de fluencia de los componentes estructurales. Esto se basa mediante un análisis de diseño de fuerzas. El diseño para flexión y carga axial, a este se le debe la resistencia a flexión de un muro o de un segmento de muros que se determina de acuerdo a procedimientos normalmente usados para las columnas. También nosotros debemos considerar las fuerzas axiales y las fuerzas laterales. En esto nos basamos en un análisis de compatibilidad de las deformaciones que existan en el hormigón. La fundación que soporta al muro debe diseñarse para desarrollo de fuerzas de ala o del alma del ala del muro que se está creando. Ahora tenemos juntas. Nos dice que en construcciones de hormigón, las juntas constituyen una importante consideración de diseño. En el hormigón armado se proporciona una armadura en donde ésta resiste las tensiones debidas a la restricción de los efectos de la fluencia lenta, la retracción y también de la temperatura. Estos deben proporcionarse en juntas de contracción o aislación para dividir los elementos de hormigón simple estructural en elementos discontinuos en flexión. La junta, para que éste tenga contracción y la contracción sea efectiva, debe tener una reducción mínima de un 25% en el espesor del elemento. El método de diseño. Los elementos de hormigón simple estructural deben diseñarse para tener una adecuada resistencia. De acuerdo con las disposiciones del código ASI y la norma NEC, estas deben tener factores de carga y factores de resistencia al diseño. Cuando las cargas mayoradas excedan la resistencia del diseño para la resistencia específica del hormigón, estas deben incrementarse la sección o aumentar la resistencia especificada. El elemento debe diseñarse con elementos de hormigón armado según el código. Cuando el diseñador tenga un diseño por resistencia de elemento de hormigón, este tipo debe ser estructural para flexión y carga axial. Estos deben basarse en relaciones de tensión, deformaciones lineales tanto en tracción como en compresión. También nos dice que la tracción no debe ser transmitida a través de los bordes exteriores ni de las juntas de contracción, y también tenemos los que son las juntas de aislación. Este ha sido un poco de lo que es el diseño y especificación de hormigón armado en muro y en junta. Gracias. Norma NEC número 15. Propiedades mecánicas del hormigón. Este debe cumplir con ciertos requisitos para obtener una resistencia estructural. Esta resistencia es determinada mediante pruebas. Es decir, que la evaluación de los resultados de la resistencia del hormigón tienen en cuenta que la producción
a la que está sometida tiene diferentes variaciones en los componentes, medición, pruebas y resultados de ensayo. Por otra parte, tenemos la muestra de los ensayos. Tenemos 5 tipos, menos de 15, 15, 20, 25, 30 o más. El factor de corrección para la desviación estándar de la muestra tenemos los siguientes valores. Tenemos NA 1.16, 1.08, 1.03 y 1. Al no disponer de informaciones estadísticas de ensayos, se utilizará la siguiente tabla a determinar el FCR. Resistencia específica. Estas vienen dadas en megapascales. Tenemos que es menor a 21, también puede ser, el FC tiene que ser menor o igual a 21 y menor o igual a 35. O puede ser mayor a 35. La resistencia media requerida tenemos también dada en megapascales. El FC va a ser, nos va a dar como FC más 7, FC más 8.5 y 1.10 FC más 0.5. Hola, mi nombre es Julián Alfredo Albialbia. Cálculos de módulos de elasticidad del hormigón EC. Se puede calcular como la raíz cúbica del hormigón de elasticidad del agregado, EA, por la raíz cuadrada de la resistencia a la compresión del hormigón F'C y por el factor 1.15. Aquí nos indica en la fórmula que S es igual al 1.5 por la raíz de EA por raíz de F'C, donde S es igual, o sea, es el módulo de elasticidad para el hormigón. EA es igual al módulo de elasticidad del agregado. Y F'C es la resistencia a la compresión del hormigón. Factor de reducción de resistencia. Estos factores son los valores de las soluciones. Por ejemplo, en la solución de secciones controladas por tracción tenemos un valor del factor que es 0.90. Por la sección de tracción axial también tenemos un valor igual a 0.90. En la sección controladas por compresión tenemos 2 puntos. En el primer punto están los elementos como refuerzos transversales en espiral, que tenemos un valor de factores de reducción de resistencia como es 0.75. En el segundo punto, que son los otros elementos reforzados, y tiene un valor de 0.65. En las solicitaciones cortante y torsión tenemos un factor de reducción de resistencia que nos da a 0.75. En las solicitaciones aplastamiento tenemos un resultante para el factor de 0.65. Factores de reducción de resistencia al corte. Factor de reducción de resistencia al corte es de 0.60 para aquellos elementos en los cuales se permita diseñar para una capacidad en corte menor al máximo correspondiente a la capacidad de inflexión. Acero en vigas o columnas para hormigón armado. La colocación inapropiada del acero de refuerzo puede conducir a agrietamientos severos o corrosión del esfuerzo y deflexión excesivas de cualquier estructura de hormigón armado. El refuerzo empleado en las construcciones de estructuras de hormigón armado debe tener un diámetro nominal. Como podemos ver en la tabla, tenemos los tipos de barras, de alambres, de estribos y sus diámetros máximos y mínimos. Por ejemplo, en las barras corrugadas tenemos un diámetro mínimo que es de 8 milímetros y su diámetro máximo que es de 36 milímetros. Y para los alambres de mallas tenemos un diámetro mínimo que es de 4 milímetros y su diámetro máximo que es de 10 milímetros. En los estribos su diámetro mínimo es de 10 milímetros y en su diámetro máximo es de 16 milímetros. Tipo de acero para el hormigón armado.
Tenemos el refuerzo corrugado y el refuerzo liso. Pues para el hormigón armado se utiliza más el refuerzo corrugado porque ayuda a adherirse al hormigón y a hacer una estructura más fuerte. Empalmes de varillas. Traslapes en columnas, muros y vigas. El traslape de refuerzo longitudinal se realizará en forma alterna, en las cuales se destaca, o sea, se debe tomar muy en cuenta. En ningún caso se podrá traslapar más del 50% del refuerzo en longitud del traslape. Pues aquí podemos observar unos ejemplos de cómo se debe de hacer el traslape. La distancia entre el traslape alterno debe de ser mayor que 30 veces al diámetro de la varilla de refuerzo. Como pueden observar estas imágenes, es una colocación correcta del traslape. Cuando se efectúan empalmes con soldadura o cuando se utiliza cualquier dispositivo de la unión mecánica, al menos el 50% de refuerzo debe ser continuo y la distancia entre los empalmes de varillas adyacentes no pueden ser inferior a los 300 milímetros. La capacidad de disipación de la energía es la capacidad que tiene un sistema estructural o una sección de un elemento estructural de trabajo dentro del rango elástico de respuesta sin perder su resistencia. También tenemos lo que es la carga mayorada, la carga multiplicada por los factores de carga apropiados que se utiliza para diseñar los elementos utilizados, el método de diseño por resistencia. También tenemos lo que es la conexión dúctil, conexión en la cual se presenta una afluencia con consecuencia de los desplazamientos sísmicos para el diseño. También tenemos lo que es cilindros compañeros. Cilindros hechos de la misma muestra de hormigón y mantenidos bajo las mismas condiciones de curado. La deformación unitaria neta de tracción. Deformación unitaria de tracción cuando se alcanza la resistencia nominal, excluidas las deformaciones unitarias debidas al preesforzado efectivo, el flujo del plástico, retracción y temperatura. Tenemos también a los elementos de borde, que es una zona a lo largo de los bordes de los muros y de los diafragmas estructurales reforzados con refuerzo longitudinal y transversal. Los elementos de borde no requieren necesariamente de un incremento en el espesor del muro o del diafragma. Los bordes de las aberturas en los muros y diafragmas deben estar provistos de elementos de borde. El esfuerzo, ¿qué es? Es una fuerza por unidad de área. Tenemos los estribos sometidos a flexión, refuerzo empleado para resistir esfuerzos de cortante y de torsión en un elemento estructural. Por lo general consiste en barras, alambres o refuerzo electrosoldado de alambre, liso o corrugado, ya sea sin dobleces o doblados en forma de L, de U o en formas rectangulares y colocados perpendicularmente o en un ángulo con respecto al refuerzo longitudinal. Estribos sometidos a compresión. Barra o alambre doblados que abraza el refuerzo longitudinal. Es aceptable una barra o alambre continuo doblado en forma de círculo, rectángulo u otra forma poligonal sin esquinas reentrantes. El factor de reducción de resistencia. También se denomina coeficiente de reducción de resistencia. Este coeficiente que multiplica la resistencia nominal para convertirla en resistencia de diseño. Tenemos la sección controlada por compresión. Es una sección transversal en la cual la deformación unitaria neta por tracción en el acero extremo en tracción a la resistencia nominal es menor o igual al límite de deformación unitaria controlada por compresión. La región confinada es aquella parte de los elementos de hormigón reforzado confinada por refuerzo transversal de confinamiento. Tenemos el refuerzo transversal. Es el refuerzo destinado a resistir los efectos de los esfuerzos cortantes y de torsión. Incluye igualmente el destinado a impedir el pandeo de refuerzo principal en las columnas o en los elementos sometidos a fuerzas de comprensión y el que produce confinamiento. También tenemos lo que es la conexión fuerte, conexión que se mantiene elástica
cuando los elementos que se conectan en la fluencia con las consecuencias de los desplazamientos del diseño sísmico. También tenemos lo que es la sección controlada por la comprensión, sección transversal, en la cual la deformación unitaria neta por la transición del acero extremo en la tracción a la resistencia nominal es menor o igual al límite de deformación unitaria controlada por la comprensión. También tenemos las unidades que se emplearán del sistema internacional de acuerdo con la norma ISO, que son la aceleración, la altura, el área, las fuerzas y cargas, las masas, los momentos, los periodos, el peso específico, la presión, la resistencia y la velocidad.